resto de la población de El Salvador pudiendo hacer. El problema de las extorsiones entre los centros penales es grave, y eso viene dándose y se viene incrementando en estos días las extorsiones, y por eso es que la preocupación de la fracción de Arena en el sentido de que se haga con mucho cuidado estos movimientos dentro de los centros penales. En la dirección anterior, en el gobierno anterior, se tomaron medidas incluso que también fueron vistas con cierto recelo, cuando se habló de que los reos que tenían un mejor comportamiento podían salir a tener trabajo afuera o podían ir a visitar cada cierto tiempo su casa. ¿Cómo se controló eso o cómo se sigue controlando para que no caigamos en el mismo riesgo? Bueno, aquí hay un sistema de fases en el sistema penitenciario. El primero, hay una fase de confianza. Es la fase que ya tiene que haber llegado a cierto grado de la pena, 2/3 partes o la mitad de la pena, con un comportamiento en el cual se va liberando pueden salir a hacer trabajos. Y yo tuve la experiencia cuando estaba en la gobernación de San Salvador en protección civil, por ejemplo, en la limpieza de las quebradas, los reos en fase de confianza nos apoyaban mucho en esa limpieza con el ejército para lograr hacer un servicio público. Entonces se les va dando ciertas libertades, y también hay otra fase, la fase de semilibertad, donde ya llegan a una situación de que prácticamente salen de la cárcel y se van preparando ya unos para lograr incorporarse a la vida normal. Acordemos que el sistema penitenciario no solo es para tener aislados a los internos, sino también para ver que poder incorporarlos ya como ciudadanos de nuevo a la vida regular. Veamos esa parte de integralidad dentro de lo que significan los centros penales, a la integralidad del problema de seguridad pública. Pero hagamos una pausa, doctor, enseguida volvemos. El diputado Rodrigo Samayoa, nuestro invitado esta mañana, abordamos el tema de los centros penales. Ya regresamos. Del partido Arena, Rodrigo Samayoa, miembro de la Comisión de Justicia, nuestro invitado esta mañana para abordar el tema de centros penales, y decía, doctor, envolverlo un poco en la integralidad del tema seguridad pública, que, como sabemos y lo hemos dicho, está en incremento la delincuencia. ¿Cómo ver a centros penales dentro de ese todo? Porque se habla de centros penales, pero exactamente como el último eslabón de la justicia y el último eslabón del problema, pero sabemos que al final está inmerso, casi es la universidad del crimen, o donde está controlándose mucho el crimen que se hace afuera en las calles. Y ese es uno de los problemas serios, Rafael, el hecho de que los internos que llegan muchas veces no se logra una adaptación, sino que al contrario es escuela para seguir delinquiendo. Yo creo que aparte de los centros penales, el sistema de centros penales, tiene que haber programas de seguridad para evitar que la gente ingrese a los centros penales. Yo cuando estuve en la gobernación trabajé mucho con el Consejo de Seguridad y tenía un programa muy interesante en las comunidades en las cuales se trabajaba y se identificaba los lugares a donde los jóvenes tenían mayor problema, y fue que se empezó a hacer ese tipo de canchas para jugar de fútbol en los diferentes municipios, sobre todo del Gran San Salvador, y dio muchos resultados. Yo creo que ahora con esta propuesta que ha hecho el nuevo gobierno de los consejos municipales contra la prevención, tal vez pudiera funcionar, pero yo creo que los esfuerzos tienen que ser todavía mayor para evitar que los jóvenes caigan en este problema de maras y se involucren en actividades criminales y no terminen en los centros penales. O sea que, como tú dices, tiene que ser un trabajo conjunto de las diferentes entidades de gobierno para lograr evitar mayor gente llegue a caer y vaya a la cárcel. Esta integralidad, no sé, en el tema de centros penales, ¿qué hay que hacer? Porque el hacinamiento es grande. Si era de 7.000 el sistema y tiene 20.000 o va a llegar a tener 22.000 al final del año, ¿qué hay que hacer en ese sentido? ¿O más cárceles o empezar a reflexionar sobre lo que no ha sido bueno del sistema? Porque tenemos esa enorme cantidad de gente en la cárcel y no ha disminuido tampoco el problema delincuencial.
Yo creo que una de las cosas primeras es modernizar el sistema de centros penales, lo que hablamos, el hacinamiento, esa cantidad de 7.000, capacidad para 7.000 y hay 21.000 internos, pues lógicamente es un hacinamiento que no ayuda a solucionar el problema. También la Asamblea Legislativa de un decreto, el 445, que era un decreto para, como había mora judicial y el hacinamiento, para que ciertos reos pudieran favorecerse y poder salir antes. Habían ciertas condiciones, por supuesto, reos en fase terminal o que no pudiera, o que habían cumplido cierta parte de la pena. Creo que no ha funcionado mucho los que se han podido apegar a decreto, usando ese decreto que dio la Asamblea Legislativa, pero yo creo que ese tipo de medidas son las que podemos también ayudar como Asamblea Legislativa para poder hacer que esta gente que ya tiene buen comportamiento y ciertas condiciones que los detectan los consejos criminológicos puedan aprovechar esta facilidad para salir antes de la pena y lograr que el espacio sea menos congestionado los centros penales. ¿Y qué es lo que cree que no ha funcionado, doctor, en esto de la justicia y en esto de la aplicación de las leyes para mantener la seguridad pública? Porque sigue siendo un problema, ni gobierno anterior, ni nuevo gobierno, es decir, aquí pareciera que nadie va a poder contra este crimen. Yo creo que después del conflicto armado generó esa violencia y esa mucha de estos jóvenes no tienen familia, y yo creo que las bases morales se han perdido bastante en este país y se tiene que empezar es un trabajo que está haciendo mucho las iglesias en el sentido de generar esos valores y más eficientarlo el sistema de PNC y la fiscalía y todas las instituciones, pero no hay duda que es un trabajo muy duro que hay que hacer y lo vemos difícil el hecho porque sigue incrementando las muertes y las extorsiones. Claro, porque aquí incluso el CIRRA, que es uno de los que se movió del centro penal, al final salió y parece está en libertad o va a quedar en libertad por el mal trabajo en la fiscalía. Entonces es un trabajo que hay que verlo, sostengo la palabra integral, porque algo está fallando en esto. ¿Y qué es lo que deberíamos hacer? Usted ha mencionado el trabajo con las alcaldías, pero ya hay alcaldes que dicen, no, yo no quiero esa responsabilidad o no quiero entrar en ese trabajo como alcalde de prevenir el delito o que me digan que tengo que hacer labores de seguridad pública. No, aquí, Rafael, lo único que nos queda a las instituciones es cumplir con las obligaciones y los programas para prevención del delito, ¿no? En la comunidad, por ejemplo, cuando se la vea de armas, según los datos me acuerdo que hubo en San Martín, por ejemplo, fue un ejemplo, en el tiempo que lo pusieron, se bajó los niveles de criminalidad y así en otros lados. Yo creo que todos tenemos que aportar, todos los funcionarios en las diferentes instituciones, para apoyar en beneficio de la población que está sufriendo el flagelo de tanto crimen y tanto abuso de la gente. ¿Y qué opina de la posición de la alcaldesa Milagro Navas, que es de su mismo partido y ha dicho, no me interesa esto, o no debe ser nuestra responsabilidad? Bueno, yo creo que ella no ha dicho que no le interesa, yo la respeto mucho, es una mujer que conoce su municipio, y si ella está objetando este proyecto, es porque conoce las causas, así que yo le daría la razón a ella. Creo que las alcaldías, lo que están diciendo, y creo que respondió el señor presidente de la República, que lo que se está haciendo no es que las alcaldías es prevención, pero eso las alcaldías lo hacen, haciendo canchas, haciendo torneos para la gente, para que los jóvenes pasen ocupados y no incorporarse a las maras. Creo que este plan ojalá que funcione, pero no se ve un plan diferente a lo que nosotros teníamos cuando estábamos en gobierno. Prácticamente ha habido un cambio de nombre, pero no vemos, y ojalá que funcione porque todos necesitamos que funcione en el país, pero no vemos que haya un plan diferente